Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este espacio para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo en contexto algunos de los puntos de los que vamos a hablar esta mañana. Según datos del Ministerio de Salud, en 2015 de 83.478 embarazos que registró El Salvador, 25.132 eran adolescentes. Si ese dato suena alarmante, igual es la cifra de embarazos por día entre menores de edad. El ministerio señala que en cada día de 2015 se embarazaron 69 niñas, es decir, 3 embarazos entre jovencitas por hora, jóvenes entre los 15 y 19 años. El informe publicado junto a un organismo internacional señala además las condiciones de pobreza, abuso sexual y educación que rodean a las niñas que a temprana edad se convierten en madres. De los 14 departamentos, el mayor número de embarazos se registró en La Paz con un 33% y el menor en Chalatenango con un 24%. Para las madres adolescentes, el futuro es incierto porque en el mismo documento se dice que solo una cuarta parte retoma sus estudios luego de haber dado a luz. Entre las acciones tomadas por el Estado para prevenir embarazos adolescentes está incluir la educación integral para la sexualidad en la currícula y crear condiciones para que las niñas se mantengan en los programas educativos. Las autoridades destacan que muchos de los embarazos en adolescentes, sin embargo, son producto de agresiones sexuales. Según datos de Medicina Legal, durante 2015 se registraron 1.634 niñas adolescentes agredidas sexualmente, un promedio de 4 menores abusadas por día. Explorando datos estadísticos del Ministerio de Salud, se revela que en 2015 un total de 13.146 niñas de entre 10 y 17 años se inscribieron en controles prenatales. Información preocupante por los daños que puede provocar al organismo femenino un embarazo a esas edades y también porque según la legislación salvadoreña, las relaciones con menores son penadas por la ley, es decir, son un delito. De hecho, en la legislación penal se establecen penas que van desde los 4 a los 10 años de prisión. Las instituciones que revelaron estos datos consideran que son la base para tomar decisiones que eviten que se continúe violando los derechos de las niñas y para que se incluya la educación sexual integral y sobre todo para que no se estigmatice y expulse del sistema educativo a menores embarazadas o quienes ya son madres. Esta mañana vamos a analizar el estado de la niñez salvadoreña, pero haciendo énfasis en los embarazos entre adolescentes. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana de martes aquí en Hechos AM. Saludamos a la licenciada Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Zaira, un gusto que se encuentre con nosotros. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la población salvadoreña y a ustedes que nos acompañan esta mañana. Bueno, y vamos a saludar también a Rodrigo Bustos, director de País de Plan Internacional, esta organización que trabaja en pro de los derechos de la niñez. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la población de El Salvador. Bueno, estamos ante una situación, hasta cierto punto yo la considero crítica, los casos de los embarazos en adolescentes. ¿Y por qué, por ejemplo, no comentamos la situación que se dio en un instituto de Santa Tecla? Una jovencita que estudiaba bachillerato, sufre un aborto en uno de los baños. La situación, bueno, llaman a las autoridades, ella fue detenida y se encuentra siendo juzgada ahora en libertad, de acuerdo a los últimos movimientos que se han dado en su caso. Pero este es solo el reflejo de muchas situaciones que ocurren que tienen que ver con embarazos y con gente que no ha cumplido ni la mayoría de edad. Desde sus instituciones, ¿cómo ven, por ejemplo, esta situación, Zaira? Bueno, como usted bien lo ha planteado, la situación del embarazo adolescente es sumamente grave. Hay que recordar que hay una práctica que se ha hecho, que se ha asumido como natural. Es decir, se han naturalizado las relaciones sexuales tempranas y particularmente en las áreas rurales se naturaliza el que las niñas o las adolescentes tengan embarazos a temprana edad, tengan uniones a temprana edad y como consecuencia embarazos a temprana edad. Lamentablemente la información existente en la sociedad, el acceso a nuevas tecnologías, toda la información que hay no logra llegar a las niñas y a los niños y a los adolescentes para una educación integral en la sexualidad. Los resultados son los que ustedes han presentado. Es lamentable que solo en el año 2014, por ejemplo, el 23.6% de todos los partos en el sistema nacional fue de partos adolescentes, pero ya en el 2015 tenemos un incremento significativo que llega a más del 30.3% de partos adolescentes. ¿Qué nos refleja eso?
nos refleja que hay una grave situación a la que muy poco le prestamos atención como sociedad, por dos o tres elementos de los que usted comenzaba a plantearnos al principio. El primero de ellos es, hay una práctica, una situación naturalizada que está generando que las niñas a muy temprana edad, yo creo que uno de los datos importantes que hay que plantear acá es que no solo estamos hablando de adolescentes de entre 16 años en adelante, estamos hablando de embarazos de niñas de hasta 10 años, incluso menos. O sea, una situación gravísima que cuando la relación sexual, creo que es algo que podemos abordar más adelante, se produce con una persona mayor de edad, constituye violación. Y muchas veces esta situación se naturaliza, ya sea desde las familias o se oculta porque la sociedad aún no quiere abordar la situación de la sexualidad y el derecho a la información que los niños y las niñas tienen en este sentido. ¿Cómo ven ustedes la situación desde Plan, que trabaja directamente con niños y que conoce, por ejemplo, de los problemas que están enfrentando en El Salvador? Sí, no, definitivamente compartimos el diagnóstico que Zaira nos acaba de decir y de hecho es uno de los problemas y que estamos trabajando juntamente con varios socios, entre esos lógicamente el CONA, otras organizaciones gubernamentales y otras ONGs. Justamente tuvimos en este año, elaboramos nuestro nuevo plan estratégico para los próximos 5 años y justamente el tema de embarazo adolescentes es un tema fundamental dentro del nuevo plan, porque lamentablemente es un tema que no hemos logrado, digamos, atacarlo, digamos, para ir viendo una reducción como otros temas, como la mortalidad infantil, etcétera, desnutrición, que vemos avances. En este, en cambio, vemos que no hemos avanzado y al contrario, estamos creciendo. Ahora, este es un problema, he tenido la oportunidad de poder conversar con colegas de Plan a nivel de América Latina y fíjese que este es un problema que compartimos en la región. No es un problema solo de El Salvador, es un problema de la región y también de otras partes del mundo. Coincido con Zaira que hay un problema de abordaje acá, un problema también, yo también diría de falta digamos, de ponerle énfasis, ¿no es cierto?, de poner el tema como un problema prioritario y lógicamente darle los recursos y darle la prioridad que requiere. Entonces, con este caso, lógicamente, vuelve a saltar, bueno, ¿qué estamos haciendo para que esto no suceda? Vemos el último informe que sacó UNFPA con el Ministerio de Salud, ¿no?, sobre embarazo en adolescentes. Lo que usted mismo inició acá al inicio del programa, todas estas cifras, ¿no es cierto?, que nos asustan. Pero sí, podemos hablar más adelante, hay algunos municipios que están haciendo un buen trabajo, quizás no lo conocemos, ¿no es cierto?, está silenciado, pero ahí es donde tenemos que buscar las buenas prácticas, ¿no es cierto?, a nivel micro, a nivel local, para saber más o menos qué podemos, ¿no es cierto?, realizar en el futuro e ir, ¿no es cierto?, atacando este problema de una manera integral. Zaira, usted tocaba un punto que me parece muy interesante y es el tema de la educación en sexualidad. Todavía, bueno, en el 2016 que estamos viviendo aquí en El Salvador, por ejemplo, todavía los padres se sonrojan cuando sus hijos les hacen preguntas. En las escuelas incluso hay información, pero es hasta cierto punto un tanto escueta. ¿Qué papel debe de jugar, por ejemplo, la educación sexual con las nuevas generaciones que tienen acceso a tanta tecnología y a tanta información? Yo creo que El Salvador ha avanzado, hay que decirlo, en materia de instrumentos de política pública. Eso es un avance muy importante. Voy a hacer muy brevemente un recuento. En primer lugar, recordemos, tenemos una política de niñez y adolescencia que da los lineamientos no solo para el Estado, sino para la sociedad en general respecto a cuáles deben ser las prioridades del país. Ahí, previo a hacer esta política, se trabajó un diagnóstico muy importante. Y en el diagnóstico una consulta nacional con más de 7.400 personas, entre ellos un grupo representativo de adolescentes y niños y niñas, identificaban como una de las principales intereses de ellos y ellas la educación para la sexualidad. En términos generales, nosotros debemos hablar que nuestro país debe avanzar mucho más acorde a nuestra realidad en materia de educación integral para la sexualidad.
Hay que decir que no solo tenemos la política de niñez, sino ejercicios de política pública desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud. Hay planes para la prevención del embarazo adolescente, hay planes de abordaje. Creo que un avance importantísimo que debemos destacar es el trabajo que realiza el Ministerio de Salud al momento de la atención de las adolescentes en salud integral para ellas, particularmente cuando ya están en este estado. Y el Ministerio de Educación con varias organizaciones de la sociedad civil trabajan en la educación para la sexualidad. Pero hay una debilidad que todavía tenemos y debemos reconocerla, y es este abordaje integral y sistémico para trabajar desde las familias. Una situación que nosotros debemos decir como Estado reconocer, pero también como sociedad reconocer que debemos trabajar mucho más en el fortalecimiento familiar para que las familias adquieran estas capacidades y habilidades, pero que además puedan conversar, comunicarse y, lo más importante, orientar a sus hijos e hijas. No se trata que la mamá o el papá ya cuando tiene 14, 16 años por primera vez venga y les hable de sexualidad. Es que la educación, así como se enseña a saludar, a decir buenos días, a comportarse y relacionarse adecuadamente en la sociedad, debe abordarse también desde los primeros años de vida. Y aquí debemos decir que hay varios elementos que afectan esta educación de la sexualidad desde la familia. La primera de ellas es que las familias tampoco están informadas, que muchas de estas familias tuvimos hijos antes de haber sido informados o tener la formación sobre las responsabilidades y sobre las consecuencias que tiene un embarazo o una relación sexual temprana. Y esto se ha ido reproduciendo con los años. También hay que decir que muchas veces las familias confundimos el rol de la escuela con el rol que deben asumir las familias. A esto hay que prestarle especial atención, porque la escuela es la que nos da la educación formal, es la que nos introduce en el mundo de los conocimientos, de las tecnologías, de las ciencias, pero es la familia la que da la educación de la persona. Son un complemento indispensable, eso sí, pero ninguna de las dos nos podemos soslayar nuestras responsabilidades. Entonces hay un tema aquí pendiente como sociedad, creo que más adelante podemos desarrollarlo, y es el abordaje desde la familia, desde la sociedad de la educación para la sexualidad. Mucho tiene que ver los mitos existentes, pero además las formaciones religiosas, las creencias, las costumbres que realmente están impidiendo un adecuado desarrollo y una protección adecuada de las adolescentes y niñas. Para usted que está en nuestra sintonía, le queremos recordar que usted puede opinar también a través de Facebook sobre el tema del que estamos hablando. Hemos formulado una interrogante, dice, desde su punto de vista, ¿qué acciones se pueden tomar para reducir los embarazos entre adolescentes? Les recordamos que usted puede dejarnos ahí su comentario y más adelante vamos a retomar algunos, porque esta pregunta la subimos precisamente anoche y ya tiene un buen número de personas opinando y dando lo que podrían ser las posibles soluciones a este problema de los embarazos adolescentes. A mí me llama sobre todo la atención el impacto que tiene, por ejemplo, a nivel social, el impacto que tiene a nivel país, el incremento considerable de jovencitas embarazadas, porque muchas, por ejemplo, interrumpen su proceso educativo, muchas interrumpen su vida porque tienen que dedicarse a ser madres y dejar, por ejemplo, cualquier tipo de preparación que estén desarrollando en determinado momento. ¿Cómo ven ustedes desde Plan este problema el impacto que tiene a nivel de un país, por ejemplo, que muchas niñas se conviertan en madres? Bueno, definitivamente es un problema bastante grave y justamente a través de la campaña Por Ser Niña que hemos tratado de impulsar en estos años, justamente lo que queremos es que las niñas puedan al menos completar su bachillerato. Y ahí es donde hemos visto donde en ese tramo de edad, ¿no es cierto?, se da mucho este problema de embarazo en adolescentes y, como decía Zaira, requiere de un abordaje integral sistémico, pero sobre todo comenzando desde la familia. No hemos visto, por ejemplo, con con los casos en que queremos apoyar a niñas que sigan estudiando y la principal barrera no es tanto el sistema educativo, sino que es la familia, en la cual escogen
escogen a que el varón siga estudiando en vez de la niña. Entonces hemos tenido que conversar con las familias, hacer tareas de sensibilización para que las niñas entiendan, que las familias entiendan que las niñas tienen el mismo derecho que tienen los niños, ¿no es cierto?, de poder ejercer sus derechos. Quisiera detenerme en un punto, yo creo que sería bien importante que los televidentes conozcan, es los resultados, ¿no es cierto?, de este mapa de embarazos en adolescentes, en la cual hay 2 municipios en el departamento de Chalatenango, uno de ellos San Antonio de los Ranchos y el otro el Carrizal, donde se arrojó 0% de embarazos adolescentes. Entonces, decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Decirles que nosotros somos parte de un grupo de organizaciones que estamos trabajando en el departamento y dentro de esos municipios, y la clave está justamente en trabajar de forma integral, en asocio y en alianza. Esto no lo puede hacer solamente el gobierno, no lo puede hacer solamente la sociedad civil, no lo pueden hacer solo las familias. Es un trabajo sostenido, un trabajo en red, ¿no es cierto?, en la cual cada una de las organizaciones, tanto públicas como de la sociedad civil, juegan un rol importantísimo, ¿no es cierto?, en poder transmitir la información, en sostener, ¿no es cierto?, que las prácticas sean, ¿no es cierto?, ejecutadas. Y bueno, es decir, aquí están trabajando muchas organizaciones, está todo este programa de educación en sexualidad dada por el Ministerio de Educación, están los servicios de salud, ¿no es cierto?, dados por el Ministerio de Salud, donde hay una atención particularizada hacia el grupo de adolescentes. Hay organizaciones de la sociedad civil como Provida, Plan Internacional, dando una serie de talleres y técnicas, ¿no es cierto?, con jóvenes. Y aquí, digamos, una de las pistas que hemos encontrado es el tema del empoderamiento de los jóvenes. ¿Qué significa eso? Los jóvenes, la idea es que ellos puedan recibir, ¿no es cierto?, a través de una serie de eventos, una serie de información y ellos puedan tomar decisiones informadas acerca de su vida. Puedan ellos generar un plan de vida, ¿no es cierto? La idea es que a través de todas estas acciones los jóvenes piensen a largo plazo qué es lo que yo quiero ser, en qué me quiero transformar. Entonces no se habla solamente sobre sexualidad, se habla sobre el plan de vida, qué es lo que ellos buscan. Lógicamente sexualidad es parte, ¿no es cierto?, de ese plan de vida, pero a través de ese abordaje, ¿no es cierto?, intersectorial, en que hay varias instituciones en las cuales también se trabaja el tema de la autoestima, sobre todo en las niñas, en las jóvenes. Los jóvenes están en la capacidad de tomar decisiones. Y yo creo que esa parte es extremadamente importante, ¿sí? Hablamos generalmente de manera externa. Las decisiones las tomamos cada uno de nosotros. Y los jóvenes están en capacidad de tomar decisiones responsables y de tomar decisiones informadas, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos que les competen. Así que ahí hay un ejemplo exitoso dentro del país, ¿no es cierto?, en la cual hay que mirarlo, hay que ver qué es lo que funciona y bueno, lo más probable es que eso nos pueda ayudar, ¿no es cierto?, para poderlo escalar en otros municipios, en otros departamentos del país. Obviamente la información es clave, pero también existen aspectos que en El Salvador apenas está comenzando a dar pasos. Por ejemplo, los sistemas educativos antes expulsaban a las jovencitas que salían embarazadas. Hoy hay algunos centros que permiten, por ejemplo, que continúen, por lo menos que terminen su año escolar, aunque estén en estado de embarazo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para modernizar la visión que tenemos sobre un embarazo adolescente y la relación que debe existir con los sistemas de educación? Porque la jovencita, pues, obviamente, si la sacan de la escuela, el daño que se le hace a la vida de esta persona, pues es mucho mayor al haber tenido, por ejemplo, o al haberse convertido en madre a tan temprana edad. Sí, es muy importante el ejemplo que usted está planteando porque precisamente ha existido un mito en la sociedad y una de las razones por las cuales entre tantas se expulsaba a las niñas en estado de embarazo, tuviesen la edad que tuviesen o incluso, según las autoridades de hace algunos años, era una acción positiva pasarlas a que estudiaran en la nocturna, si ustedes recuerdan. Exactamente. Sin embargo, esto implica un criterio de discriminación y un criterio de exclusión de las niñas por una situación que no la hace ser ni más ni menos, sino que requiere una protección particular. Hay que decir que ya la legislación, la LEPINA, establece con mucha claridad que ninguna niña, ninguna adolescente puede ser excluida del ámbito educativo
por estar embarazada. Por el contrario, debemos garantizar su mayor información, mayor educación y mayor atención de salud, que esto es muy importante, tanto para protegerla a ella como para proteger a su hijo o hija. Otro aspecto importante es que este mito que existía antes respecto a que estas niñas no deben mezclarse con otras niñas porque van a generar que las demás quieran imitarlas. Que sean un mal ejemplo. Que sean un mal, ese es el mito que existía en la sociedad. Bueno, para información de toda la población, todos los días hay información en medios de comunicación, en redes sociales, en todas partes respecto a la sexualidad. Pero en la casa no queremos hablar de sexualidad. En la escuela todavía hay resistencia en algunos sectores, cada vez mucho menos, para poder hacer un abordaje natural. Rodrigo ha dicho una clave esencial y es: todas las personas para tomar una decisión debemos estar informadas y debemos estar apropiadas, empoderadas para saber cuál va a ser la consecuencia de mi decisión. Por eso es que la educación en la sexualidad es complementaria, desde la familia, con la escuela y con la comunidad. Los adolescentes que saben, no que les sentemos a dar un sermón para decirles si tenés relaciones sexuales la consecuencia va a ser eso. Esto es un proceso educativo que pasa más allá de hablar de los meros componentes de la sexualidad, sino de todo lo que es el proyecto de vida de una persona. Pero sí debemos romper con los mitos desde el hogar y esto implica informar también a las familias. Si las familias no están informadas, si las familias no saben cómo abordar y cómo comunicarse con sus hijos e hijas, es muy difícil que les estemos pidiendo que jueguen este rol que ellos no tuvieron tampoco. Entonces, mucho trabajo tenemos que hacer desde el Estado, pero también desde la sociedad civil. Y estas buenas prácticas, estos ejemplos, son los que nosotros debemos replicar. No todo es un panorama sombrío, hay ejemplos muy buenos y hay avances importantes que es bueno que los conversemos también. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre los embarazos en adolescentes. Ya regresamos. Alarmadas tanto a las autoridades de salud como a las autoridades de organismos internacionales, como Plan Internacional que trabaja directamente protegiendo los derechos de los niños. Estamos hablando sobre los embarazos entre adolescentes, cifras de miles de casos que se producen cada año. Para ello, pues tenemos como invitada a la directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONNAS, Zaina Navas, y también tenemos a Rodrigo Bustos, director de país de Plan Internacional. Hay una situación que creo yo que debemos hacer énfasis. La mayoría de veces cuando se habla de una situación como esta, de los embarazos entre niñas, hablamos solo de las niñas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la otra parte, la otra persona que se vio involucrada en esta misma situación? La mayoría a veces son también gente de la misma edad, son adolescentes, pero también hay otros casos en los que son adultos que han tenido pues algún tipo de relación con las niñas. ¿Cómo ven ustedes esta situación, Rodrigo? Sí, bueno, definitivamente uno de los problemas que nos enfrentamos, y sobre todo en América Latina, es esta fuerte cultura machista en la cual hemos sido formados los hombres en esta región. Y creo que parte del problema de embarazos en adolescentes tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que viene de esa cultura machista también en la cual somos parte. En nuestros trabajos que hemos realizado en los últimos años para enfrentar este problema, hemos ido también encontrando algunas pistas y también tratando de ir cambiando algunos paradigmas, justamente este paradigma de esta masculinidad irresponsable, ¿no es cierto?, en la cual se ve a la mujer como un objeto, ¿no es cierto?, y en la cual se establecen relaciones de poder, ¿no es cierto?, totalmente desigualitarias. Entonces, nosotros pensamos que justamente dentro de un enfoque, de una integral en temas de sexualidad, hay que trabajar en un nuevo paradigma de masculinidad, ¿no es cierto?, ir enseñando sobre todo a los niñitos más chicos cómo relacionarse en una relación más igualitaria de respeto, ¿no es cierto?, con las niñas. Y eso, de alguna manera,
pensamos que va a ayudar, ¿no es cierto?, a construir una nueva tipo de relación entre los dos géneros, ¿no es cierto?, más de respeto y de igualdad, y sobre todo para que tomar estas decisiones, ¿no es cierto?, ya siendo adolescentes, siendo jóvenes, ¿no es cierto?, con responsabilidad. Entonces, un ingrediente importantísimo, ¿no es cierto?, es trabajar con hombres y no solamente con mujeres y con niñas. Tenemos que ir cambiando ese paradigma, ¿no es cierto?, para que nosotros pensamos es un vector importantísimo, ¿no es cierto?, que con respecto al embarazo de adolescentes. Bueno, yo creo que la situación es tan grave de que en la sociedad salvadoreña se cree de que cuando una mujer sale embarazada es ella la que tiene que cargar con el otro ser que ha venido al mundo. Entonces, y esta situación pues a la larga se vuelve una carga importante sobre el sexo femenino, una responsabilidad que tiene que cargar la mayoría de veces. Las niñas, como decíamos, se convierten en madres y dejan la escuela, interrumpen todo el proceso de formación, pero siempre la pregunta surge, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la persona que embarazó a esta menor? Sigue siendo, por ejemplo, un problema grave el proceso de educación de la sociedad en cuanto a la responsabilidad sobre un recién nacido, Zaira. Sí, bueno, hay como varias aristas en todo esto. Ya Rodrigo nos explicaba la importancia de la educación en la sexualidad, tanto para niños como para niñas, para ir construyendo una nueva masculinidad, pero además para ir construyendo nuevos paradigmas en la sociedad, ¿verdad? Por ahora lo que tenemos es un enfoque orientado hacia las niñas, y es a las niñas a las que se les dice: usted cuídese, usted es la de la consecuencia. Pero la consecuencia es de ambas personas cuando ellos han tomado una decisión informada. Aquí hay varias cosas que distinguir. En el caso de las niñas, no están tomando una decisión porque su nivel de toma de decisión, su nivel de desarrollo todavía no le permite comprender la consecuencia que va a acarrearle el tener una relación sexual. Lo mismo ocurre en un niño. Es decir, que mucho tenemos que trabajar todos nosotros en esta educación desde muy pequeño. Pero también es importante distinguir aquellos casos que se producen por delitos sexuales, y creo que eso lo vemos bien poco. Frecuentemente nos encontramos en las noticias, lamentablemente, casos gravísimos de violaciones sexuales, de abusos sexuales producidos por personas del entorno de confianza. Yo creo que este es un elemento que todos y todas le debemos prestar atención. La gran mayoría de delitos sexuales se cometen en el entorno cercano de la niña o del niño, porque también se cometen violaciones en niños. Sin embargo, quienes más sufren la violación son las adolescentes, seguido de las niñas. Y lamentablemente las violaciones o las agresiones sexuales o los delitos sexuales se cometen ya sea por un familiar, padre, padrastro, hermano, tío, abuelo, etcétera, e incluso por personas de confianza. Hemos escuchado varios casos de personas de oficios religiosos que también han hecho abuso del ámbito de la confianza. ¿Qué necesitamos para proteger a nuestra niñez y adolescencia? En primer lugar, que todos tengamos claros que una relación sexual con una niña menor de 15 años de edad y una persona adulta es una violación, no es otra cosa. Hace poco conocimos de un caso insólito. Yo creo que vale la pena denunciarlo públicamente. En un municipio del país, todavía no lo puedo dar a conocer porque estamos en proceso de este caso, una niña sostuvo relaciones sexuales, o un adulto vulneró la integridad sexual de una niña, si es un adulto joven es cierto, pero la niña de muy corta edad, y un juez resuelve que para mantener la familia, porque la niña está embarazada, debe buscarse el matrimonio. Por favor, estamos hablando de una violación. Y no solo eso, estamos hablando que a esta niña no solo se le ha truncado la vida, sino que además se le excluye del proceso de formación y de educación, y esto es asumido por su familia como por las autoridades como algo natural y como algo que le va a beneficiar a la niña. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo en llamarle a las cosas por su nombre. Usted lo planteaba muy bien. Las violaciones
deben ser investigadas, procesadas y sancionadas, porque no solo genera un daño a la persona de manera directa, sino también a la sociedad. Esta práctica que hay en nuestra sociedad, que ocurre mucho en el ámbito rural, pero también en el urbano, de que las niñas son dadas a personas adultas para que las agredan sexualmente, para que ellas sean el salvataje económico del resto de la familia y para que este hombre sea el que trabaje y lleve los ingresos al resto de la familia. Es una situación en la cual las niñas se convierten en un objeto y en la cual se vulnera tanto desde estas personas como desde la misma familia. Esto es algo que es necesario denunciar. Yo quiero comentar que el Ministerio de Salud ha hecho avances importantísimos en eso y lo hemos trabajado mucho también desde nuestras juntas de protección. Mecanismos de identificación de casos en dos líneas. La primera, identificación de los responsables, derivando a Fiscalía y a las autoridades competentes. Pero la segunda, que es algo que usted también mencionaba, es la protección a esta niña para que no vuelva a quedar embarazada. Porque la niña se vuelve doblemente vulnerable en esta situación de embarazo, porque ahora existe una situación de dependencia económica. El Ministerio de Salud está desarrollando un plan de prevención de embarazo en adolescentes que creo que es muy destacable y muy importante los avances que tiene en este sentido. Yo creo que como sociedad nos asustamos cuando vemos información, por ejemplo, de lo que ocurre con las niñas en algunos países de África, lo que ocurre en países, por ejemplo, como Afganistán, la situación de las mujeres, pero pocas veces reparamos, por ejemplo, de la situación que están enfrentando nuestras propias niñas, las salvadoreñas que están siendo víctimas de violación, víctimas de todo tipo de vejámenes y son condenadas y juzgadas a veces, bueno, sin el conocimiento, por ejemplo, de cada caso. ¿No le parece a usted que a veces este tipo de cosas ocurren, que nos asusta, por ejemplo, cuando conocemos de lo que pasa con las niñas en otras partes del mundo, pero no reparamos en qué pasa aquí adentro, en el territorio salvadoreño? Sí, lo que pasa es que se ha naturalizado esta práctica y como nos decía Rodrigo, es una práctica de América Latina y de muchos países del mundo. Nosotros debemos fijarnos en nuestro país y buscar alternativas para ello. Un aspecto importante es lo que ya decíamos, la información, la formación para las familias. Mucho tenemos que trabajar y tomar de ejemplo estos buenos programas que se están desarrollando, pero por otro lado, como sociedad, no debemos perder nuestra capacidad de sensibilizarnos ante las situaciones que ocurren dentro de nuestra sociedad. Si es que en la semana vemos 1 o 2 casos de violaciones, de agresiones sexuales en niñas, y muy poca importancia le damos, como usted lo plantea, y es una situación gravísima. Estamos hablando de vulnerarle uno de los derechos más esenciales a un niño o a una niña. Rodrigo, ¿qué pasa con los derechos precisamente, como dice Zaira, de estas niñas, de estas personas que están enfrentando, digamos, situaciones adversas, situaciones hasta cierto punto críticas? Por ejemplo, si nos situamos en el caso de la menor que sufrió un aborto en un sanitario de un instituto de Santa Tecla, la menor pues ha sido llevada a los tribunales, está siendo investigada y hay una serie de elementos, pero poco se dice, por ejemplo, de la persona con la que ella engendró al bebé que dio a luz o que abortó en el sanitario. Sí, bueno, nuevamente, en todos estos casos hablamos de embarazo, hablamos de este mismo caso, nos enfocamos estrictamente en la niña, en la mujer. Entonces yo creo que estamos perdiendo de vista, primero que nada, el contexto donde se da eso, pero también, como dicen en Argentina, para bailar tango se necesitan 2, ¿no es cierto? Y en estos casos nunca aparece, ¿no es cierto?, la otra persona. Entonces, creo que, y en eso coincido mucho con Zaira, se ha naturalizado, ¿no es cierto?, en enfocar estrictamente a la niña, a la joven, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Con los hombres? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están enfrentando? Entonces, y la noticia también en los medios, ¿no?, está estrictamente enfocada en la niña. Creo que uno de los paradigmas que hay que cambiar es justamente también cómo vamos a enfocar la noticia, cómo vamos a enfocar el hecho, ¿sí? Porque al final de cuentas, muchas de las niñas se le ven vulneradas sus derechos,
pero también son extremadamente victimizadas. Mucho de la información, y como lo plantea Zaira, en muchos de los casos cuando ya una adolescente ha sido embarazada, hay una alta probabilidad de riesgo para que se embarace nuevamente. Justamente uno de los programas que tenemos con otras organizaciones es tratar de evitar el segundo embarazo, porque hay una probabilidad muy alta que venga por ese sentido de vulnerabilidad en la cual, ¿no es cierto?, las niñas al tener esta experiencia, digamos, ¿no? Entonces, mire, nuevamente, o sea, pienso que tenemos que hacer una revisión como sociedad en la cual se incluyen inclusive los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, de poder enfocar esto de una manera más integral, de no acusar directamente a la niña, de no ser el centro, digamos, de atención, ¿no es cierto?, con respecto a esto. A mí me da mucho dolor, ¿no es cierto?, ver cómo se le trata, ¿no es cierto?, a las niñas y a las jóvenes en estos temas enfocados con sexualidad en general, ¿me entiende? Porque pasan a ser como las culpables, ¿no es cierto?, de este fenómeno. Y mire, y no es tan así, o sea, ya Zaira ha hablado de los altos porcentajes de abuso, ¿no es cierto?, de violación, y en realidad las niñas son víctimas, ¿no es cierto?, de estos hechos violentos y de abuso. Entonces, tenemos que tener cuidado en la forma en cómo nosotros describimos el problema, cómo lo analizamos y ver toda la información, ¿no es cierto?, con respecto a estos temas. Zaira, ¿pero qué considera usted que se necesita? ¿Hacer reformas legales, hacer reformas educativas, hacer planes, digamos, que involucren más a todas las fuerzas vivas del país? Porque estamos hablando de un problema que a la larga va a perpetuar condiciones de pobreza, va digamos, a impactar en la situación de vida de estas personas que se están convirtiendo en madres a temprana edad. Bueno, es importante como pasar las etapas. Yo quiero decir que hemos avanzado en cosas muy importantes, que es diagnosticar la situación. Este año, precisamente este estudio al que nos estamos refiriendo, revela datos muy concretos y revela cómo se produce, en qué municipios se produce, cuáles son los porcentajes. Además, este año se ha avanzado mucho en la primera parte de un estudio sobre uniones sexuales, tempranas. ¿Y esto qué significa? Significa que en la medida que el país tenga claramente identificada la problemática, ahora el que logremos tener, yo quiero decirle a la población, la situación es grave, pero para adoptar medidas, para corregir esta situación, necesitamos tener claramente identificada la información. Y esto es saber en qué municipios, ya el estudio nos revela, y este es un trabajo conjunto entre un organismo internacional y el Ministerio de Salud. El trabajo directo, la información recolectada, la ha hecho la gente del Ministerio de Salud en este y en otros procesos de información. Yo lo destaco mucho porque ahora hemos logrado identificar cuáles son los municipios de mayor incidencia de embarazo. Encontramos a un Usulután, por ejemplo, con una situación gravísima de embarazo adolescente. Encontramos que en San Salvador hay menos embarazo adolescente en torno a la población. ¿Para qué sirve esta información? Y ahí por ahí es donde vamos. Es porque la inversión social debe ir orientada precisamente y dirigida con programas especiales a esos municipios con mayor énfasis o con mayor gravedad de la problemática. Desde el gobierno y desde el Estado, nuestro interés por diagnosticar es precisamente identificar para dónde va la inversión, para dónde van los recursos en materia de salud y para dónde van las prioridades en materia del Ministerio de Educación. Eso es lo que ha permitido avanzar en el programa de educación integral de la sexualidad que está desarrollando el Ministerio de Educación, y yo creo que un esfuerzo destacable es el proceso formativo que está haciendo el Ministerio de Educación en los maestros y maestras. Yo explicaba que tenemos muchas resistencias en la sociedad, entre ellas las familias, pero hay que reconocerlo, nuestros maestros y maestras fueron educados con esas costumbres, con esas prácticas. De construir eso requiere procesos formativos para ellos mismos,
para que puedan trasladarlo a los alumnos y alumnas. Entonces, ese plan que está desarrollando, ese programa que está desarrollando el Ministerio de Educación, permite inicialmente la educación para maestros y maestras. Y aquí hay muy buenos acompañantes, organizaciones de sociedad civil que están desarrollando programas dirigidos a determinadas comunidades. Ya tenemos el caso concreto de estos 2 municipios de Chalatenango. Si ustedes ven en el mapa social, estos municipios son los municipios que por lo general salen muy bien evaluados. Y entonces nosotros tenemos que revisar por qué eso ocurre. Y ocurre porque esa es una comunidad organizada, porque es una comunidad que tiene trabajo por sí misma y tiene acompañamiento desde hace muchísimos años. Y a pesar de que esta es de las comunidades con mayor o con un alto índice de migración, aquí nosotros rompemos bastante esa práctica que hemos tenido respecto a que la migración es solo una de las causantes. No, son diferentes factores y la forma de romper esto es precisamente generando capacidades en la misma comunidad. Esas comunidades tienen programas de salud desde muy temprano, desde hace varios años ya, que son autosostenibles en algunos casos, que son apoyados por organismos internacionales. La misma comunidad desarrolla programas de salud. Es decir, toda esta práctica es una práctica que nosotros podemos impulsar y debemos impulsar en otras comunidades. Pero la clave de esto es trabajar con la escuela, es decir, con maestros y maestras, de construir esos métodos de enseñanza que hemos tenido, formar a maestros y maestras en educación integral para la sexualidad y trabajar en el fortalecimiento familiar. Varios programas, estamos haciendo ahora un esfuerzo de identificar cuáles son todos aquellos programas de fortalecimiento familiar, de buscar una sola ruta, es decir, de coordinarnos y de hacer los énfasis donde debamos hacer énfasis. Hay comunidades cuyo problema central no es entonces por ahí es donde tenemos que ir priorizando y abordando de manera más clara en este tema. Yo creo que el Ministerio de Salud en el tema de la repitencia en embarazos ya tiene muy bien definidas las estrategias. Pero, ¿qué tanto influye, Rodrigo, el entorno, por ejemplo, el entorno social, el entorno económico, en un problema como el que estamos abordando esta mañana? Sí, mire, yo quisiera detenerme un poquito en lo que dijo Zaira, porque ya hay algunas pistas, porque yo creo que sí debemos enfocarnos, es decir, bueno, ¿cómo podemos enfrentar este problema? Fíjese que los países que logran hacer una inversión sostenida y fuerte en programas de primera infancia, tiene un efecto multiplicador, porque no solo soluciona problemas de salud, nutrición, educación, protección, sino que va generando, ¿no es cierto?, una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas, digamos, con otra matriz, con otro paradigma, ¿sí? Entonces, los países que han invertido sostenidamente y de manera, digamos, universal en primera infancia, va a tener a la larga, ¿no es cierto?, una tasa mucho menor de embarazos en adolescentes. Va a tener, digamos, una tasa mucho menor de deserción escolar. Va a tener una tasa mucho menor en desnutrición. Va a tener una tasa mucho menor en violencia en general. Ahí hay una pista en la cual los países, y es un esfuerzo que está haciendo el gobierno y varios países de América Latina, en invertir en programas de primera infancia con la familia. Porque ¿qué es lo que sucede? Programas que son totalmente aislados, es decir, se deposita el niño en una guardería, pero los padres no tienen ninguna formación. No tiene el efecto de programas en la cual se involucra a los padres de familia y empiezan a cambiar la relación que tienen con sus hijos, con sus hijas, la forma de relacionarse, que ya no es a través de la violencia, sino que a través del diálogo, a través de la comunicación, etc. Ahí hay una pista muy importante, le voy a decir, muchos indicadores fuertes, que son indicadores complicados de poderlos bajar, muchos de ellos implican una inversión a largo plazo, porque lo que pasa es que estas inversiones, digamos, no tienen un resultado de un año para otro, son de largo aliento. Entonces, y eso se puede ver en varios países, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, en el cual los niños tienen acceso a estos
a estos programas. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero al regresar vamos a conocer algunos de los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales Facebook. Ya volvemos. Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando sobre embarazos adolescentes. Como les decíamos, estamos formulando una interrogante a través de la red social Facebook, en la que, buscamos que ustedes también dejen sus opiniones sobre este problema del que estamos hablando. La interrogante que hemos formulado dice, desde su punto de vista, ¿qué acciones se pueden tomar para reducir los embarazos entre adolescentes? Vamos a conocer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que nos siguen a través de esta red social. Verónica Fuentes nos dice, los padres somos los únicos responsables de la educación de nuestros hijos. Vilma Vieira nos dice, a los hijos hay que darles libertad, más no libertinaje. Una señorita de su casa no anda de novia a los 12 o 15 años y peor con permiso de los padres. Eso es algo absurdo. Ahí está el detalle, por qué salen embarazadas. A esa edad están para prepararse para su futuro, nos dice Vilma Vieira. Cristian Calderón nos dice, los preservativos son buena idea. Vladimir Vázquez, educación y valores morales, los padres tienen mucha responsabilidad por no cuidar y prevenir a sus hijas. Y Oscar Rodríguez nos dice, mejor comunicación entre padres e hijos. Guadalupe Figueroa, planificar. Bueno, estos son algunos de las reacciones que han tenido las personas ante la pregunta que hemos estado formulando a través de Facebook. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de lo que dice la gente? Porque algunas situaciones que plantean yo pienso que tienen muchísima razón. Rodrigo. Sí, bueno, lógicamente hay una variedad, ¿no es cierto?, de opiniones y de formas, digamos, de entender el problema. Creo que hay algunos comentarios muy interesantes. Me pareció muy interesante esto de decir que esto de la comunicación entre padres e hijos. Creo que ahí hay una clave muy importante y de hecho lo hemos estado trabajando como plan internacional. Digamos, el fomentar, ¿no es cierto?, esa cultura del diálogo, esa cultura de la comunicación que tanta falta nos hace en el país. Gran parte del problema de la violencia es justamente porque no sabemos dialogar, no sabemos comunicarnos. Esto de planificar también, o sea, no solamente planificamos el trabajo, si planificamos nuestra vida podemos tener algún grado de éxito en lo que nosotros nos hemos emprendido, ¿no? Creo que hay algunas opiniones que es muy interesantes y estoy de acuerdo con ellas. Zaira, me gustaría que me diera su opinión respecto a situaciones que están ocurriendo en El Salvador. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se habla de incrementar las penas para las mujeres que se sometan a un aborto o que sufran un aborto, porque estas situaciones son complicadas, digamos, de enfrentar, porque muchos de los casos a veces se dan de forma natural, otros que son provocados, pero pienso yo que es una discusión también que está ahí pendiente y que esto tiene mucho que ver con los embarazos entre adolescentes y con todos los factores que implica, por ejemplo, este problema que es grave, como ya lo mencionábamos cuando comenzábamos a hablar en este espacio. Bueno, mire, El Salvador es uno de los países que cuenta con más legislación y más legislación punitiva en esta materia, pero también cuenta con legislación de protección, hay que reconocer. Sin embargo, la legislación debe desarrollarse y, más importante, debe aplicarse. Nosotros debemos avanzar en aplicar la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia, que todavía tenemos grandes deudas y retos pendientes. Yo veo como muy interesante que todas las personas que escribieron, o en su mayoría, coincidieron en que la familia juega un rol importantísimo en la educación y la orientación de sus hijos e hijas. Esto es bien importante que lo reconozcamos como sociedad. Ahora nos toca dar el siguiente paso, que es hacerlo, ¿verdad?, como familia y como todos como sociedad. Respecto a las iniciativas de ley, es importante recordar que los organismos de vigilancia del Estado de El Salvador han señalado que El Salvador debe revisar su legislación para mejorar la protección de las niñas y las mujeres. Esto implica legislación que considere las condiciones, el entorno y que considere además el estado de salud de la niña y de una mujer que por A o B motivo es sometida o pasa por un proceso de esta naturaleza. Creo que tenemos legislación suficiente, incluso hemos sido señalados por legislación penal
que incluso pone en una condición de mucha vulnerabilidad a una niña que en un embarazo espontáneo, por ejemplo, en un aborto espontáneo, por ejemplo, o en una situación de grave salud, además de estar enfrentando la situación de grave salud, quien debe ser protegida es perseguida no solo penalmente, sino por la sociedad. Como sociedad debemos revisar esto, debemos asegurarnos que esta niña o adolescente tuvo un entorno de protección o tiene un entorno de protección. Creo que hacia ahí es donde debemos avanzar. La Asamblea hace muy buenas propuestas, hace buenas legislaciones, pero también es un espacio para hacer algunas propuestas un poco inmediatistas que no van orientadas a atender o atacar la causa fundamental de la problemática. Hoy por hoy tenemos que trabajar en mejores inversiones en la población, en la primera infancia. Ya hablábamos, desde los primeros años de vida hay que orientar a niños y niñas, es importante recordarlo. Ambos tienen responsabilidad, pero también con las personas adultas. Vean que el año pasado más de 1.600 casos de delitos sexuales contra niños y niñas. Es gravísima la situación y un alto porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes producidas por personas adultas que, como usted bien lo planteaba, deben ser procesadas y sancionadas. Sin embargo, vemos muy pocos resultados. Entonces, antes de pensar en nueva legislación, hay que revisar cómo se está aplicando la legislación vigente. Nos quedan ya unos escasos minutos para concluir la entrevista de hoy, pero me gustaría que nos diera su comentario final, Rodrigo, sobre una situación que es grave y que está ahí y que va a tener impacto en El Salvador en este momento y a futuro también. Correcto. Sí, bueno, hemos visto en esta entrevista, en estos minutos, hemos conocido la gravedad del problema. Sigue siendo un problema bastante grave. Al contrario de otros indicadores sociales, no lo hemos logrado modificar en su reducción. Sin embargo, el país cuenta con buenas políticas públicas, con un buen marco legal. Pero también el último estudio que hizo el gobierno muestra también que hay algunos municipios en los cuales hay buenas prácticas, ¿no es cierto?, para poder detener de alguna manera, ¿no es cierto?, este problema. Entonces aquí el mensaje es, tratemos de trabajar, de conocer de mejor manera cómo son esas buenas prácticas, qué podemos aprender de ellas, cómo podemos llevarlas a otros municipios y indicar, como Zaira lo dijo muy bien, enfocar nuestra inversión, ¿no es cierto?, en esos municipios donde el problema es extremadamente grave y poner todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, y los recursos para poder ir, ¿no es cierto?, bajando este indicador que es extremadamente alto en El Salvador. Zaira, su comentario. Bueno, es importante que sigamos avanzando en la inversión, pero además en la responsabilidad que cada uno y cada una de nosotros tenemos, recordando que las niñas, las adolescentes y los niños y adolescentes son personas que tienen derechos, que participan activamente en su vida y que deben ser quienes construyan su proyecto de vida con la orientación de sus padres o de sus familias. En la medida que excluimos a nuestros hijos e hijas de la construcción de su proyecto de vida, les estamos excluyendo de una toma de decisiones informada. Entonces, el mensaje final para las familias es la orientación. Para darla hay que informarnos primero, rompamos ese mito de hablar de sexualidad y de conocer de sexualidad. Las unidades de salud tienen muchísima información, los ecofamiliares están llegando a las comunidades, las escuelas están avanzando progresivamente en este tema y nosotros también debemos ir a la par de nuestros hijos e hijas. Yo insisto en los desarrollos tecnológicos porque todos los días nuestros niños y niñas tienen información que nosotros no abordamos en el hogar. Entonces, avancemos junto a nuestros niños y niñas, conozcamos eso y rompamos el mito de no hablar con ellos y ellas. Conversemos, hablemos de una situación que forma parte de la naturaleza, la sexualidad forma parte de la naturaleza, pero debe ser a su tiempo y en su momento. Bien, así vamos a cerrar el tema correspondiente a ese día. Gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.